Gracias, Paola. Pues sí, le damos la bienvenida a Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Leo. Buenas noches. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo Leo, estás? Muy buenas noches. Muy bien. Pues empecemos contigo, porque aquí estábamos comentando los resultados y yo vi que se empezaba como a incomodar el doctor Aguilar Está Camín. muy enojado, está muy enojado. Está enojado. Muy enojado, Entonces, muy enojado. ¿por qué estás enojado, Héctor? Mira, yo creo que el único triunfo realmente contundente e indiscutible que ha habido esta noche es el de la selección mexicana sobre Uruguay. Sí, 2-1, ¿verdad? Que Todos los demás. ¿Tres? Parece Ah, que fueron al final 3. 2-1. Ah, mira. Todos los demás Sí. son muy discutibles, incluyendo los que tienen una ventaja gigantesca. Porque yo no recuerdo haber visto desde las épocas del PRI, digamos, unas elecciones en las que hubiera tanto dinero ilegal puesto ostensiblemente en las elecciones, tantos gobiernos comprometidos con hacer ganar a como diera lugar a sus candidatos, tanta ilegalidad en las campañas sucias y tanta operación electoral, es decir, tanta movilización de acarreados, tanta compra de votos, tanta inducción de votos, tanta operación electoral, que yo digo de pronto que hay ciertas cosas que hubiera avergonzado a algunos de los alquimistas de la vieja época del PRI. Al meme Garza. Lo que han hecho los gobernadores con sus elecciones es realmente una cosa que debemos de revisar, porque me parece que marca un retroceso impresionante en, digamos, los usos y costumbres de nuestra vida democrática. La inoperancia absoluta de los institutos electorales locales, la falta de árbitro, Qué cosa. el hecho de que a esta hora de la noche no tengamos una información oficial, específica, puntual de qué pasó con las elecciones. Los preps no corren, no corren. No corren, 4 preps, no hay nada, Sí, ¿no? nada. Todo me parece realmente una situación que desde el punto de vista institucional debemos de mirar con la mayor atención y con la mayor de las alarmas. Porque auténticamente, por momentos en el día de hoy, me sentí que había regresado a las épocas más oscuras y que pensábamos superadas del PRI. No hay nadie que no le haya metido la mano a esta elección, por encima, por abajo y al lado de la ley, de una manera realmente impúdica. Me parece que son unas de las elecciones más impúdicas que hemos visto en mucho tiempo en México. Y lo vemos y no lo decimos. Por eso quiero empezar por decir eso. No es normal, esto no es normal. Ni tiene que ver con la legalidad democrática, ni tiene que ver con la competencia democrática. Esto tiene que ver con la ilegalidad antidemocrática, con el uso de un dinero enorme que no hemos empezado a medir, con el uso de todo tipo de trapacerías y de trucos. Yo creo que bastante parejos entre los contendientes, en el sentido de que tú, en estas condiciones democráticas, solo puedes competir si eres capaz de contrarrestar las trampas de tu adversario y hacer trampas mejores. Es decir, creo que estamos en un momento francamente regresivo de nuestra vida democrática. Hijo, Está muy enojado. Está muy enojado. No, bueno, pero creo que tiene Con razón. tiene razones para estarlo. Yo agregaría a esto mismo este síndrome de que todos se paran y dicen yo gané. Sí. Bueno, primero también es una regresión al pasado, terrible. Sí, los madruguetes. Los madruguetes, y si no digo yo, entonces el otro va a decir y entonces voy a quedar callado. Entonces, no, es aberrante. Pero hay algo peor en esta materia que en el pasado, que es que todos tienen razón porque todos se llevan una tajada. Es decir, esta es una elección que va a fortalecer enormemente la partidocracia. Sí, claro. Si todos van a ganar algo. Todos ganan algo, Sí, todos. sí. Que una gubernatura, que una presidencia municipal enorme, que un congreso estatal, lo que sea. Van a ir ganando, y algo se van a llevar. Y al llevarse algo se fortalecen a sí mismos, porque esto cuenta para las prerrogativas estatales del año que entra, como tú decías hace rato, las mini gubernaturas. Pues imagínate lo que va a pasar en Puebla y en Veracruz con los dos nuevos gobernadores. ¿Qué van a querer hacer ellos para la del 18?
pues se van a despachar también con la cuchara grande. Entonces me parece que ahí hay un elemento, de regreso al pasado, también muy grave. No es posible que no haya árbitro, no existe. El PREP, según decían, no hay PREP en Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y uno más. Todavía no está corriendo el Sí, PREP. increíble, porque, a ver, el Instituto Nacional Electoral, cuando hay una elección nacional, federal, inmediatamente empieza a correr. Bueno, pero Leo, el sentido de transformar la IFE en el INE es que ya no hay elecciones no nacionales, todas son nacionales porque todas las no federales, pero sí nacionales porque las maneja el INE y porque estamos hablando de 30% del padrón. Es decir, esto son ellos los que debieran hacerlo. Que alguien decía hace poquito, ¿no? Bueno, es que no hubo conteo rápido más que en 3 estados porque los otros, creo que en Quintana Roo, no tenían dinero, pues que lo ponga el INE. Claro, lo que no le falta es dinero. No, bueno, ya nada más faltaba eso, hombre. Bueno, entonces estamos aquí, van a ser las 10 de la noche. No sabemos en la mayoría de los estados, salvo 3, no sabemos qué pasó. Sí. Bueno, el único PREP que sí ha jalado ha sido el de la Ciudad de México. Bueno, también nomás faltaba. Bueno, sí, y creo que llevan como el 30%, pero además vaya. que no es mucho que digamos. No, y con las tecnologías de hoy en día, bueno, lo que es increíble es que sigamos votando como en el siglo XIX, con papel y crayón. O sea, es increíble que en el siglo XXI, pero en fin, eso es otra discusión. Pero, a ver, lo que es increíble es lo obvio, es la cantidad de dinero ilegal que hay en nuestras elecciones. Eso tiene que terminarse, porque lo único que hace es corromperlo todo. Pero ¿cómo terminar eso, Héctor? Terminarlo. El otro día leía una entrevista que le hicieron a Fernando Enríquez Cardoso en El País con respecto a Brasil, y lo que decía, aquí el problema de Brasil es que los partidos se convirtieron en grupos de interés. Sí. Y ellos están defendiendo sus intereses. No sería una buena Pues lo idea mismo. tomar a Brasil como referente No, por eso. para estas cosas. Pero podría ser el mismo símil, ¿no? Se volvieron grupos de interés los partidos, Héctor. Yo creo que no hay verdaderas reglas de fiscalización de los partidos políticos y de los gobiernos estatales. Creo que el problema arranca ahí. Otra vez, hay muchísimo dinero suelto y hay muchísimo dinero que ni el INE, ni la Federación, ni el SAT, ni nadie registra. Por ejemplo, el síntoma, muy bien medido por el Banco de México y por Ugalde, del aumento del dinero en efectivo durante las campañas. Bueno, señores, ya sabemos para qué es ese dinero, lo sabemos perfectamente. Es para comprar y para corromper el proceso. Es para eso lo usan. Todos los que lo tienen y lo pueden usar, lo usan. ¿Por qué? Porque pueden. Bueno, pues prohíban el uso de efectivo y alguna ventana se va a cerrar. Yo no sé cuáles son las medidas puntuales que hay que tomar. Lo que sí digo es que hay que tomar nota de este escándalo que sucede elección tras elección ante nuestros ojos. Y nadie reacciona porque estamos todavía de alguna manera pensando que nuestra democracia está bien. No está bien. Está muy mal, está muy corrompida. Pero ellos son los que tienen... ¿Es competitiva? Sí, muy. Es competitiva porque los competidores se empatan en su capacidad de hacer trampa. No porque estén dando garantía las instituciones a la transparencia de los votos. Pero incluso lo que tú has dicho, Héctor, no es del todo competitiva. ¿Por qué? No. Porque si en Quintana Roo gana Góngora por 2 puntos y tuvo un gasto 48,000 veces superior al de Joaquín y todo el apoyo del gobernador, entonces no ganó por 2. De no haber habido esa disparidad, perdía por 20. No era una elección competida. No es cierto. Pero lo mismo en otros estados. Mi punto es que... son inciertas. Pero no es lo mismo que competidas. Pero los partidos son los que tienen el poder de cambiar eso, y yo no los veo en el ánimo de cambiar eso. Están encantados. Los veo en el ánimo de seguir con el statu quo. No, están encantados con esto. Son cantidades de dinero. Nunca vistas. Las que lo hemos platicado aquí los lunes. O sea, Veracruz dicen que gastó el del PRI, o sea, Héctor Yunes, 1,000 millones. 1,000 millones. 1,000 millones. Chihuahua y Quintana Roo como 500 millones, tal vez hasta más, 700. Son los cálculos rancheros de... Aguascalientes, 250 millones. Chihuahua, 500 millones. Bueno, no puede ser. Aguascalientes por el 1% de los habitantes del país. El aumento de efectivo en las elecciones que midieron en el año 2012 y creo que en el 2015
es en una de las elecciones, que es la presidencial, son creo que 32,000 millones de pesos más en efectivo. No digo que todo haya ido para la elección, pero la coincidencia es muy significativa. Y en el 2015 creo que son como 29,000. Bueno, ¿no vamos a abrir los ojos a eso? ¿Vamos a seguir dejando que esto suceda? Me parece que podemos hacerlo, pero después no nos quejemos de que la gente no crea en los partidos, de que la gente no crea en la democracia, de que la gente empiece a buscar otra manera de resolver sus problemas y sus diferencias políticas. Sí, bueno, y la consecuencia de elecciones corruptas son gobiernos corruptos, porque hay que pagar esas cuentas, hay que pagar esas cuentas. Es ¿no? la nota que tienes que empezar a pagar rápido. Y sobre todo, imagínate en las dos minis, Sí, Puebla y Veracruz, pues que son Eso de los más corruptos. Sí que va a ser. No van son 2 años, Hidalgo, Carranza, y se acabó. Imagínate, es el primero. Va a ser una barbaridad. Este otro síntoma, auténticamente como del pasado, que es que todo el mundo se siente en condiciones de impugnar la elección y de llevarla al tribunal. Y el tribunal, si tiene un poquito de rigor, no mucho, mínimo rigor, para darse cuenta, por ejemplo, que la mitad, no sé si la mitad o el 60% de todos los competidores no cumplieron. Ya no digamos increíble. No cumplieron con su obligación dar sus gastos de campaña. Pues yo creo que iría palomeando una tras otra, anulando una elección tras otra. ¿En beneficio de quién? Del que tenga más dinero para la siguiente. Porque muchos sabrá que en esta elección dejaron su resto y otros no. Bueno, tan solo... Siempre hay que dejar un guardadito, siempre. Oye, pero ustedes visitaron varios estados que estaban en elección, a mí me tocó también. Simple y sencillamente que alguien fuera a contar la cantidad de anuncios espectaculares que había de todos los candidatos. ¿Te dan cuenta que con eso ya se habían pasado el tope de campaña? Nada más en espectaculares. No había espectaculares más que políticos. Nada más. ¿No? Pero quizás en una de esas, Leo, habría que empezar ya a establecer una responsabilidad penal por el delito fiscal que implica recibir dinero para gastar en campaña que no es legal. ¿Me explico? Ahí tienes otra. Esa es una regla. Pequeña regla. Si yo recibo dinero y es para una campaña, tiene que ser dentro de los límites legales. Si yo recibo dinero, lo uso para una campaña, pero no está dentro de los parámetros legales, eso debe convertirse en un delito fiscal. ¿Por qué? Tú me puedes regalar dinero a mí para que tú me quieres apoyar en mi supuesta campaña, me quieres apoyar porque te caigo muy bien. Pues qué bueno, me das una lana. La tengo que declarar al fisco. Desde luego. Si no, es evasión fiscal, que ya es otro tipo de delito, ya son palabras mayores. Pues nadie lo quiere hacer tampoco. Bueno, porque el SAT, pero el SAT tiene dueño. Y es un gobierno del PRI. O sea, ¿tú le vas a dejar al gobierno del PRI la posibilidad de investigar evasión fiscal? Pero ¿no sería el momento del SAT sacarlo, hacerlo autónomo? En fin, es medio autónomo, supuestamente. Es medio autónomo y la verdad se ha ido profesionalizando mucho estos últimos 20 años. Yo creo que se ha avanzado mucho. Pero usar al SAT para eso, en lugar de dejarle toda la chamba al INE, que no tiene con quién contabilizar los espectaculares, pues ¿cómo? No, increíble. No tienen cómo contarlos. El problema es que hay una especie como de esfera aparte de los delitos electorales, ¿no? Si tú cometes un fraude en un delito electoral, no vale como fraude, ni te acusa como fraude, sino que es una irregularidad de tu partido, que tu partido paga después, tu partido, no tú. Tu partido paga después en prerrogativas, en no sé qué. No. Hablemos seriamente del tema del dinero, de la evasión, del tema del dinero oculto, del dinero por el que no se paga impuestos, y llevemos a los partidos a la misma legislación que tiene el resto de los ciudadanos. Es decir, cuando a ti tú cometes un fraude en una empresa, no es la empresa la que acaba dando cuentas ante... Eres tú el que va a la cárcel por haber hecho eso dentro de tu empresa. Pues igual un candidato que comete, como dice Jorge, un fraude, violando los límites de campaña con dinero que no ha declarado Hacienda, bueno, pues él debe ser personalmente responsable, no su partido, para un futuro. Pero también el presidente del partido. El presidente del partido también. Entonces, penalmente. Ahora, a mí me suenan muy bien todas estas ideas, pero yo insisto, no veo que vayan a ocurrir, y no veo que vayan a ocurrir porque
todos salen y declaran ganadores y al final del día se van a ir al tribunal y al final del día se van a acomodar. Bueno, se van a acomodar. Está bien, No. está bien, pero entonces... ¿Qué tiene que pasar, Héctor? No sé, yo soy muy optimista de los cambios que parecen imposibles y que de pronto distintos hechos precipitan. Lo hemos vivido en México con el fraude. Sí, con el electoral. Creo que lo estamos viviendo, lo hemos hablado muchas veces aquí, con el tema de la corrupción. Sí. Y creo que lo podemos volver a vivir con cualquier otro asunto que puede ser corregido, porque tampoco es que sea un asunto que sea como toda la historia de México que hay que corregir. No, hay que poner unas cuantas reglas. Unas cuantas reglas. Si tú pones una regla en la cual un gobierno local se puede gastar un enorme dinero federal sin dar cuentas, se lo va a gastar. Si le pones una regla en la que tiene que rendir cuentas, pues tendrá que rendir cuentas. Es decir, las reglas sí cuentan, lo hemos hablado aquí muchas veces. Bueno, revisemos las reglas. Leo, no es para rasgarse las vestiduras y para decir somos incorregibles o es un problema cultural y por tanto atávico. No, es un asunto de reglas. Es un asunto de reglas. La gente sí está enojada con el derroche de dinero de los partidos, sí está muy enojada. Sí, lo palpas en todos los estados por los abusos, porque dicen, ¿por qué no, en lugar de gastar esto en eso, gastarlo en otra cosa? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Qué compran los que dan a cambio del dinero que dan? Claro. Todo eso es real. Y la gente sí está harta. Lo que a mí no me queda claro es que estando harta, alguien más pueda hacer cosas. Vi que estaba aquí Juan Sardinas antes. Le he querido preguntar a Juan, de sus 630,000 firmas, incluyendo las nuestras, ¿cuántos han ido a manifestarse en frente del Senado a exigirle a los senadores ¿cuántos? Nadie. ¿Nadie? Pues, ellos están ahí en el cabildeo. Ellos muy sí. respetable. Yo me refiero a los firmantes, o sea, la gente. Sí. Pues la gente también no se moviliza. Bueno, pues así es muy difícil que Juan y Bojorquez y los otros lo hagan solos. Pues sí, los otros les hacen trapacería y media también y pues a ver qué pasa. Pero es decir, la gente se indigna, pero no se moviliza. Y de hecho, uno de los temas en esta elección fue la corrupción, como en el 2015, ¿no? Y se volvió ya una tradición esto de prometer los candidatos, voy a meter a la cárcel al gobernador, ¿no? Eso lo decía muy bien, por cierto, Juan. Qué increíble síntoma de que una promesa de campaña se haya vuelto prácticamente en todas. Y a este que es gobernador lo voy a meter a la cárcel. Sí. Bueno, a ver, alguna prueba, No, es una promesa de campaña, como decir, no les voy a cobrar impuestos. Yo creo que la clase política gobernante de este país debería tomar nota de esas cosas. Debería tomar nota de que esto es posible que el reparto al final todo el mundo quede acomodado, pero la sociedad no queda acomodada con ellos. Y lo ves. Y lo tienen que estar viendo en sus índices de aprobación. Son patéticos. Y los índices de confianza y de credibilidad en la democracia. Oye, esta es una cosa que costó mucho trabajo conseguir para irla a echar por la borda en unas elecciones estatales que nadie controla. Eso no puede ser. En una de las últimas encuestas, que fue de Reforma, no sé qué, de Chihuahua, más allá de las intenciones de voto, el índice de desaprobación de César Duarte era de 80 y pico. Sí. Y el del presidente Peña Nieto era de 70 y pico, 72, 73. O sea, los alucinan. Y yo creo que es más o menos lo mismo en todos los estados donde hubo elecciones. Bueno, Javier Duarte creo que sí llegó al dígito. Ya llegó al dígito. Nada más, menos del 10% aprueba su gestión, ¿no? Sí. Javier Duarte. Pero vamos a hacer, si les parece, una breve pausa. Y yo creo que tenemos muchas cosas que discutir, pero yo voy a poner como una de mis tareas a partir de ahora el defender a capa y espada la segunda vuelta. Porque otra vez vamos a tener ganadores con menos de un tercio de los votos. Mucho. Con todo lo que eso significa, Héctor, Jorge. Mucho. ¿No? O sea, es increíble que en México no sea
el único país de los sistemas presidenciales que no tiene segunda vuelta, salvo Estados Unidos, que es otro rollo. Que a su manera lo tiene. A su manera, porque son Lo las... tiene. Claro, ¿no? Pero si les parece, regresamos con esta cosa de la Muy bien, segunda vuelta, muy ¿no? bien. Que creo que sí es una reflexión importante hacer. El tema de los independientes, también me gustaría tratarlo, de la calidad de las campañas, en fin, todavía hay muchas cosas que discutir. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí a Foro TV, a esta cobertura especial Decisión 2016.